amanecieron ustedes en el día de hoy? Nosotros súper bien. Y cuando nosotros decimos súper bien, queremos decir que siempre deseamos que ustedes también hayan amanecido igual, siempre empezando este nuevo día con todo lo que ustedes se imaginaron, con todo lo que ustedes planearon el día de ayer y que hoy pues se pueda ejecutar, que ustedes lo puedan ver realizado ya cuando salgan del trabajo esta noche, que se vayan a la casa y quieran jugar con sus hijos, con sus hijas, que tengan una sonrisa de satisfacción. No olviden también que los problemas del trabajo, los problemas de la calle se quedan en el trabajo y se quedan en la calle. No lleguemos con los problemas en la casa. Nuestra esposa o nuestro esposo, según las mujeres, o los hijos, no tienen la culpa de que nos haya ido mal en el día. Pero pues, como les decimos aquí siempre en el nuevo día, ojalá los días sean cada vez mejores. Por eso, bienvenidos y bienvenidas al nuevo día. Mi querido Duberley, ¿cómo amaneció usted en el día de hoy? Señor director, como siempre, lleno de mucha energía para poder estar aquí. Me parece que eso hace parte fundamental. Cuando uno se levanta, Jaime planea los días con anterioridad. O sea, planea qué va a hacer el día siguiente. Generalmente sí. Generalmente Usted es sí. una persona muy organizada. Sí. Y digamos que hay algunas cosas que salen como las planeé, pero otras van saliendo y el destino que a uno le regala tantas cosas. como hay otras que no le salen a uno, por ejemplo, que no le salen a uno como uno lo planea. Sí, ¿Qué tal? así es. Espectacular porque, no, pero entonces voy a esa la reflexión, que qué tal que, es que uno es muy dado a que las cosas siempre le tienen que salir como uno quiere, ¿cierto? Sin temor a equivocarse, a errores. Por ejemplo, uno contabiliza y se vuelve muy esclavo del tiempo. De 7 a 7 y media hago la vuelta de banco. Yo aprendí en mi vida a hacer vueltas de banco, a hacer vueltas de IPS o de colitas para autorizaciones. Uno tiene que sacar toda la mañana, porque usted llega al banco y se encuentra o con una o 200 personas, o se encuentra con una y un cajero relento. Entonces uno llega primero, uy, el banco está vacío, y se para uno ahí y salgo en 5 minutos. Lotería, es donde el cajero está contando y lo mira uno y uno hace la magia para pasar. ¿Cuántas veces le pasa a uno eso? Y pasa y nada. O también llega uno, por ejemplo, no, voy a ir al banco y son 3 cajeros y de los 3 ninguno está funcionando. Todos están ahí contando plata y uno va a pagar 3.000 pesos de un sobregiro, por ejemplo, ¿cierto? O para cerrar una cuenta. No, entonces el sistema, ahí comienza uno a tener problemas con uno mismo, porque uno se enoja, ¿cierto? Uno se enoja porque no le funcionan bien, porque uno es un esclavo del tiempo, Jaime, y el esclavo del tiempo, a uno le juega muy malas pasadas el tiempo, ¿cierto? Uno vive en unos afanes y solo cuando está uno por ahí en una reflexión dice, ¿cómo nos han pasado los años, no? Ya no tenemos 20, ¿cierto? Y el mismo organismo le va dando a uno ese control. Yo conocí hace muchos años a un señor Vicente en Ibagué. Y le voy a decir, era el papá de mi novia en esa época. Y me llamaba la atención y yo decía, qué señor tan paciente, tan culto, tan serio. Uno tenía un problema y él se sentaba con uno y decía, ¿qué tal? Y tenía siempre una solución a un problema que uno tuviese, ¿cierto? Y yo decía, increíble, los años, cómo lo maduran a uno, cómo lo vuelven a uno mejor persona. Y nosotros esperamos que nos estén viendo buenas personas, de esas personas que están dentro del grupo de los colombianos de bien, las colombianas de bien. Duerley, yo quiero hacerle a usted una pregunta muy honesta, pero con todo el respeto, obviamente. ¿Usted se siente una persona educada? Es decir, ¿a usted lo educaron bien o usted se educó bien? Porque es que es muy diferente esos dos caminos. Que a uno lo eduquen bien o que uno se autoeduque bien. Si uno se queda con lo que le dan en la escuela, en el colegio, incluso en la universidad, eso es sentirse uno que recibió una educación, ¿cierto? Pero cuando uno estudia, investiga por su lado, complementando obviamente lo que recibió en estos 3 lustros educativos, o en estos 3 estamentos educativos, pues ya puede uno decir, me siento muy bien educado. Jaime, uno aprende en el colegio, aprende en la escuela, aprende en la universidad, aprende, pero la educación la adquiere uno en la casa.
el respeto lo adquiere uno en la casa, Sí. ¿cierto? Entonces, no, yo desde mi punto de vista sí tuve una muy buena educación en mi casa. Yo recuerdo mi papá levantaba la ceja y uno se quedaba quietecito, uno le entendía exactamente que uno la estaba embarrando y eran como señas que le hacían a uno, ¿cierto? Mi mamá sí mantenía detrás de nosotros con la famosa ramita, le tocó la ramita, la regla, ¿cierto? Con la correa. Y Jaime, y es que me pone a mirar en el colegio le tocó a usted la regla, no trajo la tarea, tenga No, el pero reglazo. una vez sí me pegó un reglazo una profesora que todavía la odio, pues. No. Casi me le dan gangrena a la mano, hermano. No, tampoco. Pues eso sí fue una auténtica tipología de la O violencia. sea que usted nunca estuvo de acuerdo. Pues casi me corta la mano. No, tampoco. Y con los profesores que le pegan a uno los tizazos, que estaba uno en clase y dormido y tenga el Sí, tiza, el con una tizazo. puntería Sí, espectacular. pero venga, estamos hablando de la educación, porque es que cuando hablamos de la educación en Colombia, siempre nos vamos al mismo problema, es decir, al gobierno nacional, a los gobiernos que han pasado por allí. A quien le corresponde velar por la educación en nuestro país y en cualquier país del mundo. ¿Le ¿A quién importa? es? ¿A quién es? ¿Ah? ¿A quién es? Pues ¿A al quién? gobierno. ¿Al Estado? Sí, al al Estado. gobierno nacional. A los anteriores gobiernos les ha importado invertirle a la educación como tiene que invertirse, porque nosotros venimos hablando de que la gran cantidad de recursos, bueno, ojalá se termine esta guerra, pero la gran cantidad de recursos tiene que ser para comprar fusiles y no para comprar libros en Colombia. Entonces, al gobierno nacional, ¿qué es lo que le pasa? ¿Acaso creen que estas guerras hubiesen existido y estos enfrentamientos y estos conflictos hubiesen existido si Colombia fuera un país educado? Si yo, por ejemplo, mire, yo soy Jaime Gutiérrez, yo tuve una educación, soy un profesional. ¿Usted cree que a mí se me ha pasado por la mente enlistarme, por ejemplo, en un grupo armado ilegal? A pesar de que tengo muchísimas y muy profundas diferencias con el tipo de gobierno que me tocó. De cómo se maneja desde, ¿Cómo se maneja desde la... desde el Estado, desde el país. Sí, desde la oligarquía, Sí. cómo se golpea tan duro a la clase media y baja en Colombia. Tengo muy profundas, pero yo nunca he pensado en tomar un fusil, ¿cierto? Porque, bueno, ya entiendo yo, Pero- con base en la educación, que la cosa va por otro camino, ¿cierto? Y porque tenemos que hablarnos, tenemos que tolerarnos, tenemos que, hombre, educarnos. Entonces, ahí es cuando uno llega y en esos momentos como de reflexión uno dice, ¿será que al gobierno nacional no le interesa para nada tener un país educado? Es decir, educar a los niños, a los jóvenes que en últimas van a ser quienes van a tener las riendas de este país. ¿No les interesa? Sabe que muchas ¿Les veces interesa tener uno, una cantidad de ignorantes en este país? y sabe que uno muchas veces piensa que sí, que a los gobiernos les interesa la gente ignorante. Ignorante, dormida. Ignorante, que no dormida. protesta. Exactamente, ¿Mm? exactamente. Y me ponía a mirar un ejemplo y me llama la atención y vuelvo y me enojo y me da rabia, porque es que después de 3 o 4 meses todavía hay colegios donde no llega siquiera el refrigerio para los niños. ¿Mm? No llega. Y yo me pongo a pensar cómo un gobierno o un departamento o un municipio, un alcalde que terminó el año pasado y iniciaron los alcaldes nuevos, y uno no dice, los alcaldes nuevos no tienen la culpa porque arrancan con la olla en cero. Pero me da mucha rabia y me enojo con ese alcalde que dejó la olla raspada en cero y no dejó y prefirió meterle la platica a una cuadra en cemento que asegurar los recursos para la alimentación de esos niños. ¿Ese gobierno en qué piensa, hermano? Mm. Dígame, ¿ese alcalde en qué está pensando? ¿Ah? ¿Ese alcalde a quién está protegiendo? ¿Usted se acuerda que en algún No. momento, usted se acuerda que en algún momento estuvimos hablando de ese círculo vicioso de Sí. la corrupción? El círculo vicioso de la corrupción no le corresponde o no le compete a ese alcalde, es decir, o no empieza con ese alcalde, o con ese contratista, o con esa profesora que le está haciendo maturranga a los niños y que incluso tiene el descaro de darle la alimentación en la mano a los niños. Ella cree que porque le coge la manito al niño y le pone ahí el pataconcito, entonces está haciendo una muy buena obra de caridad o una muy buena obra humanitaria. Pues nada más degradante no, que no esa, se sentirán muy mal con esa eso. o sea, imagen. la conciencia No, no se ellos le son tan esa corruptos gente- de Uberley que a ellos ya les parece eso normal. es Es que- como por ejemplo para el contratista corrupto, a él no le va a importar que destruyan toda una reserva como la Vanderhamen en Bogotá, que tiene la gran cantidad de estudios, que es una
por Dios, es un patrimonio ambiental sagrado que tienen los bogotanos, incluso el país, porque las reservas ecológicas en nuestro país son de los colombianos, ¿cierto? Usted es dueño de la reserva Van der Hamen, Duverley, a pesar de que esté a 8 horas de Bogotá. Eso es un patrimonio que nosotros tenemos. Es que los patrimonios no solamente son de ladrillo o de aluminio, no, los patrimonios también son ambientales, y ese es el patrimonio que tienen los bogotanos. Pero llegó este alcalde que después de 100 días sigue gobernando con base en hablar de Petro, y Petro por aquí y Petro por allí, bla, 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 bla. Pero no, este tipo lo que quiere es meter a esa Bogotá llena de buses pegados, porque eso es lo que es Transmilenio, meterle buses pegados, porque él tiene obviamente sus intereses en una empresa llamada Volvo, y también meterle casas y meterle ladrillo a esa Van der Hamen, porque la gran cantidad de amigos, incluso funcionarios del distrito, tienen intereses en la Van der Hamen, tienen propiedades en la Van der Hamen. Entonces fíjese usted, Uberley, ahí es cuando uno se pregunta, una ciudad educada hubiese votado por un tipo que les quiere acabar una reserva, por un tipo que los quiere seguir montando en buses pegados y que le está haciendo maturranga al metro. Entonces, miren, yo me identifico mucho con esta senadora Claudia López. Cuando ella habla de educación, cuando ella nos pinta el panorama de por qué, y nadie mejor que ella, que está dentro de ese círculo que es en últimas quien define cómo es que se va a conducir este país, que es el Congreso de la República. Digamos que creamos un poco en la pelea que se lleva a cabo allá respecto al futuro de la educación en Colombia. Y esta mujer es una abanderada, y ella pelea y alega, y como sabe alegar ella, pues esperemos entonces que las cosas puedan solucionarse un poquito más. Hay muchos programas en este momento que tiene la Secretaría, o mejor, el Ministerio de la Educación con Gina Parodi. Esperemos que los resultados pues ya se verán. Eso de Serpilo Paga, los programas que se están llevando a cabo a través del ICETEX. Bueno, me permite que es un corte comercial. No, mentiras, es que a uno le da risa. Sí. A uno le da risa porque es que el problema de la educación, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe qué es lo que pasa. Todo el mundo sabe que hay falta de docentes, ¿cierto? Todo el mundo sabe que hay una jornada continua y le da uno risa. ¿Cómo hacer una jornada continua si ni siquiera nombran a los docentes que tienen que estar en la jornada continua? Y si no hay comida. Y peor, ¿cómo mandan a hacer una jornada continua si ni siquiera tienen el presupuesto? Aprobado para la alimentación. Aprobado para la alimentación. Entonces un niño se va de las 7 de la mañana, tiene que estudiar hasta las 4 de la tarde, entonces ¿el almuerzo qué? No, ese niño que va a estudiar. No, y desayuno tampoco, porque Jaime, la gran cantidad de niños que hay en este país se van con una aguapanela. Jaime, si es que hay aguapanela en su casa, a estudiar todo un día. Lo planteábamos la semana pasada en la plataforma de Cerros con 3 docentes, Rafael Rojas desde Venezuela, Alfonso Salcedo desde Cali, y nos decían, yo he recibido niños aquí a las 7 de la mañana que a las 9 se retiraban, o los mandaban a descansar porque tenían dolor de cabeza. Llamaba uno a los padres de esos niños y venían los padres y decían, señor, mi hijo ayer se acostó con una aguapanela y esta mañana no comió absolutamente nada porque no tengo nada que darle. Y así mandaban a esos niños para el colegio. Para que le metan tablas de multiplicar. Para que le metan tablas de multiplicar, exactamente. Sin haber tomado. O con una aguapanela por la noche y al otro día absolutamente. Entonces cuando hablamos de educación, hablamos de educación, la educación hay que hacerla integral. La educación no es solamente tiza, la educación no es solamente tablero, ¿sí? Si uno se mete por YouTube, esta semana me encontré un video donde decía, el colegio donde más llueve adentro que afuera. Entonces, son los niños buscando dónde hacerse porque cae un aguacero y se moja la mitad de los salones. Entonces, ¿a qué educación nos referimos nosotros? ¿Qué calidad de educación estamos dando nosotros a los niños? Miren, él plantea uno de los muchísimos casos que pueden existir en el país, es decir, jornadas únicas sin alimentación, establecimientos que no son establecimientos. Hay profesores que les toca darle clase a los alumnos en solares, porque el colegio o la escuelita que antes tenían se está derrumbando. Y no hay soluciones inmediatas, ¿cierto? Que debería ser así, una solución inmediata. Créanme ustedes que así sea que estos niños se estén educando de esta manera, el niño va a llegar el momento en que va a pensar, va a analizar del por qué yo tuve que estudiar en un pastizal, en un potrero. ¿Por qué yo tuve que estudiar sabiendo que el gobierno había establecido un programa de alimentación escolar gratuita? A mí, ¿por qué me hacían maturranga con la educación, con la alimentación?
¿por qué mi compañerito se intoxicó con esa carne que le dieron de una semana de comprada? Entonces ese niño va a pensar, y ese niño no va a ser un niño educado, ese niño va a ser un niño con rabia en su corazón. Con Y dolor, muy con posiblemente, dolor, y muy claro. posiblemente por ahí estemos empezando a sembrar raíces de una nueva violencia, porque ese niño va a estar muy bravo toda su vida, sabiendo que el gobierno que debía velar por mí, es decir, por el niño, le hizo maturranga toda la vida. Entonces va siempre a pensar que él nació en un país muy perverso en temas de justicia social. Eso es para que lo vamos analizando. ¿Qué estamos haciendo? ¿Educando para el progreso o educando Para delincuentes. para delincuentes? Para delincuentes. Señoras y así. señores, vamos a irnos a un corte de comerciales. Ese es nuestro, digamos, como panorama de la educación. Hay mucha tela para cortar. Es un Vamos a tema ver el muy video profundo, ahora muy de- complejo y en fin. Bueno, estábamos hablando anteriormente de Claudia López. Claudia López, una senadora que pues está haciendo sus debates y está peleando ya obviamente por la educación, para que se mejore la educación en Colombia. Vamos a ver un video donde ella nos plantea Sí. panorama de la educación en Colombia y La después del realidad, video, la realidad de 200.000 estudios que han hecho, pero la realidad actual de la educación en Colombia es esa, la tiene Así ella, es. la tiene Entonces, ella. vamos a ver el video, vamos a ver a Claudia López, a ver qué nos dice en cuanto a la realidad de la educación en Colombia. Posteriormente vamos a ir a una pausa de comerciales y al regreso, oiga, qué tema tan candente este del matrimonio igualitario, ¿cierto? Matrimonio entre personas del mismo sexo. Pues bien, aquí tenemos a un analista que siempre nos despeja muchas dudas, muchas inquietudes, y este hombre se llama Armando Ramírez. Va a estar aquí sentado con Duverley, de tú a tú, para que hablen precisamente de este tema. Son personas del mismo sexo, pero hablando un tema que nos compete a todos, que es el matrimonio dentro del mismo sexo. Un corte para ver este video y entonces seguimos en el nuevo día. El Hotel Carretero, certificado con 4 estrellas, presenta su nueva imagen. Un concepto moderno, excelente infraestructura, ubicación estratégica, altos estándares de calidad y toda la experiencia al servicio de nuestros clientes. Ubicado en la ciudad de Manizales. www.hotelcarretero.com. Platos especiales, el ofrezco el sancocho de gallina, frijoles con chicharrón, bandeja paisa, chuleta de cerdo, chuleta de pescado, carne asada, carne sudada. Y tengo un desayuno muy bueno también, tengo unas arepas mixtas muy sabrosas también para el desayuno. Como lo anunciamos en este nuevo día, tenemos un tema muy importante hoy, doctor Armando, porque el invitado hoy es el doctor Armando Ramírez y es la sentencia de la Corte con el matrimonio igualitario. Hay una revolución impresionante durante estos días y lo va a haber durante muchos días, porque ya el Papa se ha manifestado en cuanto al matrimonio, la Iglesia Católica se ha manifestado y ya también la Corte también se manifestó. Comencemos, doctor Armando, con este tema tan álgido que tenemos en nuestro país en este momento. Bueno, lo primero que hay que decir, Duvernay, es que cuando la Corte Constitucional se pronuncia, se va generando una doctrina de obligatorio cumplimiento. Independiente que se comparta o no se compartan muchas cosas, cuando la Corte dice, en este caso se aplica esto, se hace esto, básicamente es, digamos que la orientación, ¿sí?, que se debe seguir en materia jurídica o judicial en el país, porque al fin y al cabo la Corte Constitucional es digamos que el órgano, el tribunal máximo en cuanto al aspecto constitucional se refiere. Desde esta perspectiva, y quienes estamos en este asunto del derecho, no podemos decir hoy, digamos que tomar una sentencia de la Corte Constitucional para un tema específico. Pongamos un ejemplo, Duvernay. Es que la Corte Constitucional en la sentencia C879 de 2011 dice que las batidas están prohibidas. Y entonces empezamos una labor frente a que no se hagan batidas. Y entonces no podemos desconocer el contenido material, digamos que sustancial, de la nueva manifestación de la Corte Constitucional. A ver, ¿qué es lo que creo yo? Que en Colombia hay una discriminación grande hacia muchos sectores, el sector étnico, el sector religioso, etcétera, etcétera. Entonces, qué bueno, Duvernay, que se hiciera también un análisis profundo frente a lo que es la libertad de culto, por ejemplo, la libertad de conciencia,
porque muy a pesar de que la ley 1182 del año 2011 estableció unas sanciones para quienes ejerzan discriminación, pues la verdad es que este aspecto no se ha logrado sacar, digamos, que de la conducta de las personas, y entonces se discrimina grandemente en materia de lo que es la libertad de culto, la libertad religiosa y digamos que el derecho a la libertad de conciencia. Entonces, pensaría uno que la sentencia que acaba de expedir la Corte Constitucional en materia yo no diría que el matrimonio igualitario Duverley, pues que así la llamen, eso será otra cosa, pero digamos que darle ya la salida a lo que es la unión, no de pareja, porque tampoco sería pareja, sino de dos personas del mismo sexo, para que ya tengan, digamos, que unos derechos reconocidos, etcétera. Es decir, que se está abriendo como el espectro o el espacio para que esto ya vaya quedando decantado en el país. Pues sencillamente es una manifestación de una lucha que han venido dando algunas personas hace varios días, y que se da precisamente porque el Senado de la República tenía la obligación constitucional, por una orden que le impartió la misma Corte, de que le dio el espacio de 2 años para legislar en el sentido del matrimonio, que no es propiamente un matrimonio, sino de la unión de dos personas del mismo sexo, y no lo hizo. Entonces, ¿qué hace la Corte? Sencillamente asume digamos que la facultad o la potestad que le da la misma Constitución, para decir, entonces en esta materia se hace de la siguiente manera, y básicamente lo que se ha hecho es reconocer, digamos, unos derechos o más que los derechos, diría yo, es como poner en un contexto más legal, más constitucional, la posibilidad de que las parejas, el mundo se confunde con estos términos, de que dos personas del mismo sexo puedan tener como esa posibilidad de unirse, y que de ahí salgan o surjan algunos derechos como lo tiene una pareja normal, es decir, un hombre y una mujer. Bueno, doctor Armando, eso es una pelea que ha venido, digamos, precedida de muchos años, una pelea judicial, ya prácticamente judicial, para poder determinar y para poder que la Corte falle a favor de estas personas, ¿cierto? Que en el país pues hacen parte de un grupo social demasiado grande, y que me parece que hoy en día tenemos que ser muy abiertos a ese tipo de conceptos, a ese tipo de libertades de expresiones, que ya con mucha frecuencia lo ve uno en la calle, ¿cierto? Además, porque siempre lo hemos dicho, esto no es porque él quiso, sino porque es como un comportamiento natural del organismo, una necesidad fisiológicamente del organismo. Hoy en día, esas personas ya con esta sentencia de la Corte van a tener derecho a su pensión, a su pareja. ¿En qué protege realmente este tipo de matrimonios a esas dos personas? ¿Cuál es el camino a seguir de estas parejas homosexuales que se casan y que antes eran tomadas por un matrimonio civil? ¿Cierto? La Iglesia Católica no se ha manifestado sobre el tema. Sí, ya hay manifestaciones sobre el tema, y entonces básicamente la decisión cobija, digamos que la obligatoriedad de notarios, de jueces de la República, para efectuar matrimonios, si acaso matrimonio, pues obviamente pudiese llamarse, en esa unión de las parejas del mismo sexo, porque antes había mucha dificultad, mucha reticencia, algunos notarios, algunos jueces no lo hacían, porque no consideraban que hubiese una orden específica para adelantarlo. Créalo, Duverley, que habrá muchos notarios, creo yo, que no se van a oponer, sino que a lo mejor van a declarar una objeción de conciencia frente al asunto, pues porque algunos de ellos podrán ser católicos, por ejemplo, o cristianos de determinada denominación, que a lo mejor no lo van a aceptar. No lo van a compartir, pero ahí es donde entra el tema, y es lo que yo les digo, de la aceptación, ¿cierto?, del fallo de la Corte. Independiente de mi religión, de mi raza y de mi creencia, él debe actuar porque es un fallo de la Corte y así lo decidió, ¿cierto? Porque la Corte en ningún momento está diciendo, si usted quiere los casa, y si no, no los casa. No, es un fallo de la Corte que hay que cumplir, independiente de si estoy de acuerdo con ese tema o no,
¿cierto? Me parece que ahí es donde me parece que se va a comenzar a tener la pelea bien grande sobre esto, porque quedan muchas dudas, mucho más quedan dudas de conciencia para la gente católica, para la gente de otras religiones, para la gente que no esté de acuerdo con este tipo de matrimonios, con este tipo de uniones de parejas. Colombia ha sido un país muy, digamos que muy conservador en ese sentido. Ajá. Por eso esas peleas han sido tan dificultosas para estos grupos de personas. Si partimos del hecho de que todavía, yo le decía a Duverley, hay, digamos que esa discriminación frente al concepto de mi libertad de culto o mi libertad de conciencia. ¿Cómo no lo va a ver para un aspecto que es como de la intimidad del núcleo familiar? Es decir, porque aquí entonces ya la definición de matrimonio que contiene el Código Civil tiene que ir cambiando, y obviamente debe de cambiar, porque sin duda que no conocemos aún el contenido de la sentencia, porque pues apenas la noticia nos llega a Duverley y está muy temprano, y seguramente vamos a tener la posibilidad de ir ahondando y avanzando en lo que es el contenido material ya de la sentencia, pero con toda seguridad que esto refiere creo, si me acuerdo bien, al artículo 154 del Código Civil, que es el que determina lo que es hasta el día jueves, lo que es un matrimonio, o sea, la unión de una mujer con el ánimo de procrear. Aquí no se puede procrear, ni hay hombres y hay mujeres. Entonces todo este panorama legal nos cambia, y desde el punto de vista que usted me hace caer en la cuenta, o que habíamos hablado al comienzo, por ser una sentencia de la Corte Constitucional, hay que aceptarla e integrarla al ordenamiento jurídico, porque hace tránsito mejor a doctrina de obligatorio cumplimiento. No, solamente resta decirle que hay que darle cumplimiento al tema, independiente de lo que pensemos, opinemos. Yo sigo pensando en esta evolución que hemos tenido en este siglo XXI. Me parece que hay que respetar ese tipo de cosas. Hay que respetarlo, así uno no lo comparta, se respeta. Sin duda, hay que respetarlo, Duverley. Sí, o sea, como por hacer algo, respete al prójimo, respete a los demás. Mi papá me decía, si no quiere meterse en problemas, respete a la gente, respete a su vecino, respete a la gente, respete al que va pasando por la calle. Así de fácil, es una regla número 1, y eso se cumple, eso se hace. Y como hablamos de no discriminación, pues no podemos discriminarlos, y la mejor forma de no discriminar a ninguna persona, en especial a las parejas del mismo sexo, o a los ciudadanos del mismo sexo que quieren vivir, digamos, juntos, es respetando esa decisión. Esa es la mejor manera de no discriminarlos, y desde aquí llamamos, Duverley, a eso, que no los discriminemos, porque a lo mejor dentro del contexto humano y biológico, lo que pudo haber sucedido en alguna oportunidad al momento de la concepción fue que algunos cromosomas quedaron, es decir, hubo una dificultad. No es una dificultad, es un sistema fisiológico de un organismo natural de la vida, simplemente. Así es la ley natural. Doctor Armando Mil, gracias por acompañarnos esta mañana de hoy. Con el gusto del mundo, un abrazo para todos nuestros oyentes, y tendremos la oportunidad de vernos tocando otros temas que seguramente son de interés de Duverley. Muy bien, llegamos al final del nuevo día, esta mañana pues muy agradable, con temas muy variados que siempre hemos compartido con todos ustedes. Los esperamos mañana en punto de las 10 de la mañana para nuestras plataformas web a nivel internacional, y ojalá que el resto de día la pasen feliz como siempre, alegres, y que todos los propósitos, las metas que se hayan puesto para este día se les cumplan. Feliz día para todos, chao.